hacer la revisión del examen. Entonces, ¿todos pueden activar su micrófono? Sí, profesora, todos tienen posibilidades de activarlo. Ah, perfecto, ok, gracias. Bien, entonces, vámonos con azul. No es cierto, no es azul, es Azuri. Azuri Menchaca. Me lee la primera pregunta, me dice la respuesta y me explica por qué, por favor. Azuri. Ajá, pero explique por qué. Ana Sofía. Me lee la primera, por favor, la 124, me dice cuál es la respuesta y me explica por qué. Estructura cercana al núcleo cuya función es intervenir en la división celular. Y la respuesta es centriolo porque el centriolo es una estructura que ayuda a la mitosis. ¿Qué hace el centriolo, Ana? ¿En qué ayuda? Lo que lo de la división celular, pues a la mitosis. Y lo que leí en la guía cuando revisé el examen es que forma cilios y flagelos. No. ¿Qué hace el centriolo? Por ahí alguien levantó la mano. No, nada de cilios y flagelos, no. ¿Qué hace el centriolo? Y eso ya lo hemos visto mucho. Es el que separa a los cromosomas, llevándolos a cada lado. Correcto, Yael. Entonces, ¿qué es lo que forma el uso acromático? Los centriolos forman el uso acromático y por eso se separan. Bien. Aniela, la 125. Aniela. Antonio Granados. La 125, por favor. Química, la C. Ajá, léanos el reactivo, nos dice la respuesta y nos explica por qué. Bueno, la energía utilizada para la realización de la fase oscura de la fótesis es la C química porque para, para realizar en la fase oscura es cuando ya no necesita la energía solar. ¿Qué pasa en la fase oscura, Antonio? Convierte la no es que no estoy muy seguro ¿De qué se acuerda? de que en, en la fase oscura, pues la convierte el dióxido de carbono no, el dióxido de carbono, bueno, Sí, convierte el dióxido de carbono en glucosa. correcto, Antonio. Muy bien. Y para poder realizar ese proceso utilizan ATP, por eso se necesita energía química. Bien, Antonio. Carolina Vázquez es alumna o
¿O es apoyo? No sé. Apoyo, Miss. Ay, perdón. Entonces, Carolina no. Ok. Buenos días. Buen día, Caro. Bien. Orihuela, Sí, Casey Orihuela, 126, por favor. ¿qué distingue estructuralmente al del ADN y al del ARN? El tipo de azúcar. ¿Por qué? No sé si estoy bien, pero es como que una molécula del ADN, mientras se hace la síntesis de proteínas, va como al núcleo y se transforma. No. No sé. ¿Por qué es esa la respuesta entonces? ¿Qué tipo de azúcar tiene el ADN? ¿Y qué tipo de azúcar tiene el ARN? Del ADN no sé, pero del ARN es una ribosa. Ajá. ¿Y del ADN cómo se llama? Sacarosa. No. Le da el nombre al ácido. ¿Cómo se llama el ácido? Una ribosa. El ARN, sí. El ADN, ¿cómo se llama? Desoxirribosa. Correcto. Bien. Cirilo López. No contesta. Cruz Hernández. Julieta. Sí, maestra. La reproducción sexual de los organismos pluricelulares se caracteriza por, y es la fusión de células haploides especializadas, ¿Por qué es esa la correcta? porque la reproducción sexual se da a partir de la meiosis, cuando se separan en 4 la célula. No. La meiosis es la reproducción celular. Y aquí estamos hablando de reproducción de organismos pluricelulares. Entonces, ahorita la meiosis no tiene nada que ver. ¿Por qué la reproducción sexual se le conceptualiza como la fusión de células haploides? ¿Cuáles son las células haploides? Son las que tienen la mitad de cromosomas. Bueno, Correcto. O sea, ¿cómo se llaman? Son el espermatozoide y el óvulo. Correcto. Bien. Así es. 128. Daniel Cruz. Bueno, Daniel Jiménez Cruz. Sí. La mayor parte de las simulaciones son inocuas o neutras, son esenciales para la... Esa sí no me acuerdo, maestra. Pues lea para ver qué cosa es. A ver, dígame. Vuélvalo a leer. La mayor parte de las simulaciones son inocuas o neutras y Ahí son no dice esenciales. de las simulaciones. Es Lea que no se bien. alcanza a ver porque está rayado. ¿Tiene su examen? No. Nada de las mutaciones son... Ah, ¿verdad? Sí, es que no se alcanza a ver. La Ajá, mayor parte entonces, de las mutaciones son inocuas o neutras y son esenciales de la evolución.
No, son esenciales para. la evolución. ¿Por qué? Pues se dice que la mutación es lo principal para que evolucione un ser. Ay, a ver, dígame por qué. O sea, si no hay mutación, no hay evolución. No, es la adaptación también. ¿Cómo? La adaptación también. Ajá. Entonces, ¿qué tiene que ver la mutación? Mm, Porque hay cambios. Ok. ¿Y qué más? ¿Cómo son Mm, esos cambios? Pues diferentes a los demás. Ujú, pero ¿por qué forman parte de la evolución? ¿Qué característica tienen esos cambios que forman parte de que las demás descendencias cambien? Y con eso ya le di la respuesta. Porque puede ayudarles para adaptarse. Porque se heredan, porque esos cambios son hereditarios. Ah, ya, ok. Entonces, al ser hereditarios, la siguiente generación nace diferente, por lo tanto, hay una evolución. Ujú. Ujú. Sí. Bien. Diego Alejandro. No contesta Diego Alejandro. Bueno. Jessica. Jessica tampoco. Jorge Pérez. Jorge. Uy, ya hasta se fue Jorge. ¿O no? No, no se ha ido. Jorge. Tampoco. Kylie. ¿Me escuchó? Maestra. Kylie. Maestra. Sí. A ver, Kylie, la 129, por favor. Los dientes y plumas del Archaeopteryx, en comparación con aves y reptiles, son una evidencia de evolución. Ujú, ¿por qué? Porque son no la misma especie, son ancestros de esas especies. Ok, correcto. Bien. Magallón Flores. ¿Sí me escucha, Miss? Miss, ¿sí se me escucha? Sí, Ah, perfecto, perdón, ¿eh? no se preocupe. Dice, se ocupa del ordenamiento de los organismos en grupos de especies semejantes, sería la taxonomía, ya que estos los van ordenando como bien reinos y todo eso, como nos había explicado una vez. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. María José. La teoría de la evolución propuesta por Darwin y Wallace carecía de fundamentos para explicarla y es la cinéticas y variaciones. ¿Por qué? Ay, no sé, es que esa ya la tuve mal. Entonces, ¿En qué consiste la teoría de selección natural? ¿Qué nos dice la teoría?
¿El más apto? ¿El que es más apto? ¿El más apto qué? ¿Le puede subir un poquito de volumen a su micro, por favor, para escucharla mejor? ¿El que es más apto? ¿El que es más apto, qué le pasa? ¿Es el que vive? Muy bien. ¿Cómo se dio cuenta Darwin de eso? ¿A quién vio? ¿Cómo? ¿A las aves? A No las sé, aves. Solamente a las aves, ¿verdad? creo que sí. No vio a los cocodrilos, no vio a las tortugas, no vio a los leones, solamente a las aves. Ujú, Bien. Con eso ya escribió su libro, ¿cierto? sí. Entonces, vuelva a leer el enunciado del reactivo, por favor. La teoría de la evolución propuesta por Darwin y Walther carecieron de fundamentos ¿Cuál es la respuesta correcta? genéticos y variaciones. Genéticos. ¿Por qué? Porque nada más utilizó ¿cuántas especies? ¿Una o muchas? Una. Una. Entonces, ahí tuvo un error porque nada más lo hizo con una sola y no sabía cómo funcionaban con los leones, con los perros, con los gatos. ¿Sí? Sí. Siga leyendo. La siguiente pregunta. No. Fundamentos genéticos, ¿qué más? Continúe leyendo el reactivo hasta donde se quedó en fundamentos genéticos. Después, Las variaciones. ¿para explicar qué? Las variaciones. Bien. ¿Cuáles fueron las variaciones que encontró en las aves? Que había diferentes tipos. Bien. Entonces, así como había cambios en las aves, sus picos, también hay variaciones en las tortugas, en los tigres. ¿Se acuerda de las imágenes de los tigres que le enseñé? Ah, sí. Entonces, en varias especies hay variaciones, en todas. De manera que ellos dicen que la teoría de Darwin no abarcó todas las especies para explicar esos cambios. ¿Ya entendió por qué esa es la correcta? Sí. Bien. Ok. Mojica García Santiago. Son componentes abióticos y del ecosistema. Energía, nutrientes y temperatura. ¿Por qué? La tuve mal, pero no recuerdo si es porque los abióticos son los que forman parte de la naturaleza o son los que forman parte del ser humano. Son los El que no tienen prefijo vida, a, ¿no? ¿cómo? Son los que no tienen vida. Exacto. El prefijo a Santiago significa sin. A significa sin, ¿ok? Ajá. Biótico, ¿qué significa? Bio, ¿qué significa? Como biodiversidad o algo así. No, bio. Solo las letras bio. Vida. Déjenlo a él solito. Ya que le ayudaron tanto, Santiago, ¿qué significa bio? Vida. Entonces, ¿qué significa abiótico? Sin vida. Entonces, ¿cuáles de todas esas opciones son abióticos? ¿Qué tiene que buscar? Todo lo que no tenga vida. Ok, ¿cuáles son? Energía, nutrientes y temperatura. Bien, ¿ya entendió? Sí. Ok. Molina Ángel Gael. Molina Ángel Gael no está o no contesta. Ortega Jacqueline. Mande. ¿La que sigue?
Dice, la interacción entre dos especies en donde ambas resultan beneficiadas es el mutualismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es que el enunciado de hecho es la definición, ¿no? Ujú, exacto. Bien. Peña Rivera Emanuel. Sí, maestra. La 164. Relaciona los carbohidratos con la descripción que les corresponde. Esa sería la B, que es 1, que es un glucosa. Glucosa con la D, que es monosacárido formado por 6 átomos de carbono y un grupo aldehído. 2, almidón. Va con la C, que es polisacárido presente en los tubérculos, raíces y semillas. El 3, que es glucoseno, que va con la No, B. léame bien. Es la 3, que va con la C, que es Déjame por la lupa, que estoy medio ciego. Es glucógeno. Bueno, glucógeno. Ujú. Que va con la B, que es el polisacárido soluble almacenado en el hígado de los animales. Se descompone en glucosa. Ujú. Y la 4, que es la celulosa, y esa va con la letra A, que es un polisacárido estructural en las paredes celulares. Forma las fibras del algodón. Ok, bien. La persona que sigue es Poblano Centeno. La 135 sería: la respiración comprende los procesos por los que la mayoría de las células obtiene energía. Explíqueme por qué. Mm, porque se obtiene ATP y se convierte en energía. ¿Cómo se obtiene el ATP? ¿Cuáles son esos procesos de la respiración de las células? ¿Cómo se llaman? Su hermano le puede ayudar. Pues el proceso por el que obtiene energía sería la fotosíntesis. Transforman, No precisamente. o bueno, no sé si a eso se refiere. No, porque acuérdense que la fotosíntesis es anabolismo. Y los procesos que intervienen en la respiración es el catabolismo. ¿Cuáles son esos procesos? ¿Se refiere a que nombre a uno de ejemplo? O bueno, que el catabolismo es Lo que de quiero que me diga estructuras es el nombre de los grandes. procesos que se encuentran en el catabolismo, a través de los cuales se genera la respiración. ¿Cuántos tipos de catabolismo hay? ¿No?
No, o sea, bueno, sé que el catabolismo es el romper moléculas, pero no recuerdo el nombre. El catabolismo hay de dos tipos, el catabolismo aerobio y el anaerobio. El aerobio se determina por la presencia de oxígeno y tiene tres fases: glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Y el anaerobio solamente tiene dos: glucólisis y fermentación. ¿Ok? Omar Ponce. La 136, ¿no? Sí. El siguiente enunciado describe mejor el proceso fotosintético. Ahí yo tenía una duda, porque me sonaba la C, pero según yo no convierte los compuestos inorgánicos en orgánicos, y esa es la que marca la respuesta buena. Yo por eso puse la respuesta B. La de las plantas absorben dióxido de carbono para producir oxígeno. Ok. La B no es la correcta porque está incompleta. En la B solamente nos está explicando la fase luminosa. Y además mal, porque la B dice que las plantas absorben dióxido de carbono. Sí es cierto. Pero a través del dióxido de carbono no se libera oxígeno. ¿Cómo se obtiene el oxígeno en la fase luminosa, Omar? ¿A través de qué proceso? Que tenía que intervenir el agua. Exacto. Entonces, el oxígeno se libera por la hidrólisis, ¿sí? Y aquí nos está diciendo que el dióxido de carbono se utiliza en la fase oscura para la formación de la glucosa. ¿Cuáles son los compuestos inorgánicos? El dióxido de carbono, Omar. ¿Y en qué lo convierte en orgánico? ¿Cuál es lo orgánico? La glucosa. ¿Sí? ¿Qué otro compuesto inorgánico hay? El agua. ¿Sí, Omar? Sí. Ya me quedó más claro. Muchas gracias. Bien. Ok. Carlos Jair. Sí, maestra. Sigue, por favor. ¿Sería la 136? No, la 137. Ah, perdón, permítame. ¿Cómo se llama la fase donde se separan las dos cromátidas homólogas que constituyen cada uno de los cromosomas metafísicos? ¿Sí? Metafásicos. Ajá. ¿Sería en la anafase? ¿Cómo? ¿Sería en la Hay un anafase? ruido y ya no le escuché. ¿No sería la anafase? La anafase. ¿Por qué? No me acuerdo de eso, maestra. ¿Qué pasa en cada fase? A ver, ¿qué pasa en la interfase? Pues se alinean las cromátidas. No. ¿Tienes tu engargolado a la mano? Sí. Okay. Busque dónde está
Ay, no me acuerdo qué unidad es. Es la de reproducción. No sé si es la 3 o la 4. Creo que la 4 es genética, entonces debe ser la 3. ¿Listo? Sí. A ver, ahora sí, léame qué dice ahí en interfaz. Por ahí alguien que está cantando, cierre su micrófono. A ver, ahora sí, léame lo que dice en interfase. ¿Qué pasa en la interfase? A ver, dice aquí que en la fase G1, la célula hija crece, cada cromosoma consta de una sola molécula de ADN. La fase S se duplica o sintetiza el ADN, al final cada cromosoma está formado por 2 cromátidas. En la fase G2 se incrementa la síntesis de proteínas y la célula se prepara para pasar a la fase M. Y en la fase M es la fase de división celular por mitosis. Ajá. Entonces, ¿qué cosa es interfase? Pues todo el proceso que se lleva a cabo con la célula hasta terminar por la división. Muy bien. Entonces, interfase abarca G1, S y G2. Por lo tanto, en la interfase es la preparación de la célula para su división. Aumenta de tamaño, aumentan los organelos y los cromosomas o el material genético se duplica, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Qué pasa en la profase? En la profase, la cromátida se desarrolla para formar cromosomas visibles. Ajá. ¿Qué más? La envoltura nuclear y el nucleolo desaparecen, haciendo visibles los cromosomas, los cuales están formados por 2 cromátidas hermanas unidas a un centrómero. Muy bien. ¿Qué más? A ver, vuélvamelo a leer otra vez desde todo lo que es la profase. Ok, la cromatina se enrolla para formar cromosomas visibles, la envoltura nuclear y el nucleolo desaparecen, haciendo visibles los cromosomas, los cuales están formados por 2 cromátides hermanas, unidas a un centrómero. Bien. Luego. ¿De ahí mismo de la profase? No, ya, ¿O lo que metafase. sigue? Ok, en la metafase los cromosomas se ordenan o acomodan uniéndose a las fibras del uso acromático en la placa ecuatorial. Bien. En la anafase los cromosomas se separan por sus centrómeros y las cromátides se dirigen a los polos opuestos de la célula, se forma un surco de separación o una placa celular. Ok. En su reactivo no está la telofase, pero nos faltaría la última. ¿En qué consiste? Se reintegra la membrana nuclear y el nucleolo.
se lleva a cabo la citocinesis. Correcto. ¿Qué cosa es citocinesis? El rompimiento de la membrana celular para dar origen a 2 células hijas o 4 células hijas si es meiosis, ¿no? Bien. Ahora sí, lea el reactivo. ¿Cómo se llama la fase donde se separan las dos cromátidas homólogas que constituyen cada uno de los cromosomas metafásicos? ¿Cuál es? ¿Sería la anafase? Correcto. Bien. Ustedes, Yair. Ana Sofía, la 38, por favor. 138. En las levaduras que tienen reproducción por fisión binaria es la B. Perdón, le estoy moviendo. Deje moverle y ya no le muevo, le prometo. Ya, otra vez, por favor, perdónenme. En las levaduras que tienen reproducción por fisión binaria, todas las levaduras producidas son iguales. ¿Es porque su reproducción es asexual? Es correcto. Bien. Ángel. No, que Ángel, quedamos que no. Antonio, la 139, por favor. Si las letras mayúsculas representan genes dominantes y las letras minúsculas los genes recesivos, ¿cuál será la proporción fenotípica de la cruza AB con A minúscula, A mayúscula, con A minúscula, B mayúscula con B minúscula, con A mayúscula con A minúscula y B mayúscula con B minúscula? Sería, no sé, es que la verdad esa la tuve mal. Ok. ¿De qué ley estamos hablando? ¿De la primera ley de Mendel o de la segunda ley de Mendel? De la primera. ¿Qué dice la primera, Antonio? Es el cruzamiento de 2 especies puras o híbridas. De 2 especies puras. Puras. Por lo tanto, son todas dominantes. Sí. ¿Aquí estamos hablando de razas puras o no? No. No. Entonces no es la primera ley. Es la segunda ley. Sí. Bien. Mendel dice que la segunda, el 75% son dominantes y el 25% son recesivos, pero no nos está preguntando ese porcentaje, nos está preguntando la proporción que nos manda Punet. Punet dice que cuando se trabaja un gen, solamente uno, la proporción es 1, 2, 1. ¿Cuántos genes estamos trabajando aquí? ¿1 o 2? 2. 2, el gen A y el gen B. Cuando se trabaja con 2 genes, ¿cuál es la proporción que Punet sugiere? 9 totalmente dominantes, 3 dominante recesivo, 3 recesivo dominante y 1 totalmente recesivo. ¿Sí, Antonio? Sí. Bien. Casey Orihuela. La 140, por favor. Sí. Las mutaciones son consideradas fuentes de variación y evolución. ¿Por qué? Porque van cambiando durante el paso del tiempo. ¿Quién va cambiando?
Ah, no. Mm, Pues bueno, sí, ¿no? Las especies cuando se da una mutación. Porque cambian. Hace ratito lo dijimos. Mm, ¿Qué le pasaba a esa característica? Evolucionaba. ¿Por qué evolucionaba, verdad? ¿Cómo sé que algo evolucionó? Cuando hay un cambio. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué se considera una fuente de evolución? ¿Esos cambios nada más van a aparecer en ese individuo? No. ¿En quién más aparece? En su descendencia del mismo individuo. Ok, bien. Julieta, la que sigue, por favor. Sí, una evidencia de que los cloroplastos alguna vez fueron organismos de vida libres es que A no tiene núcleo, porque, bueno, si no mal recuerdo, No, ahí su hoja de respuestas está mal. Dice, una evidencia de que los cloroplastos alguna vez fueron organismos de vida libre. ¿Qué quiere decir? Que alguna vez fueron células independientes. Es decir, aquí estamos haciéndonos referencia de la teoría endosimbiótica, en donde nos dice que las células, los coacervados pequeños fueron comidos o fagocitados por coacervados grandes. Y yo les dije por qué razón, y viene en su guía. Busquen, por favor, dónde está la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis. Es porque tienen su propio ADN, ¿no? Correcto, es porque tienen su propio ADN. La respuesta correcta es la C. Por ahí hubo un error de captura, me imagino. Bien, la 142. Cirilo López. Ah, no, ya le pregunté. A ver, Daniel Jesús. Sí. Para Darwin y Wallace, el mecanismo evolutivo de mayor importancia es la selección natural. No. La selección natural fue el nombre que le dio a la teoría. ¿En qué se basó esa selección natural? ¿En qué proceso? ¿Qué tuvieron que hacer los seres vivos? Adaptarse. Adaptarse. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Adaptación. Ujú. Ok. Darely Pineda. Sí, Miss. La 143, ¿verdad? Ujú. Los tipos de fosilización son, sería la B, petrificación, no espere, sería la A, inclusión, petrificación e impresión. ¿Por qué la B no? Mm, ¿Por qué la C no y por qué la B no?
Oh, la verdad no me acuerdo mucho de esto, Miss. Usted misma, dígame, ¿cuáles son los fósiles de prensa? No sé, la verdad. Abra sus apuntes donde vimos fósiles. ¿Listo? No, no lo encuentro, Miss. ¿Cómo que no lo encuentran? Búsquelo, búsquelo. No creo que no lo tengo, Miss. ¿Cómo? Pues entonces busca en internet todos los tipos de fósiles que hay, ahorita me dice. Mientras su compañera hace eso, Diego Alejandro, la última. ¿No tiene micrófono, Diego? María José, la 144. Dice, concepción que se refiere a las distintas formas en que el hombre se ha relacionado a través del tiempo con su medio natural para satisfacer necesidades de alimentación, vestido, vivienda, salud, para admitirlo, modificarlo, explorarlo, ¿Para qué? proteger. ¿Para qué dijo? Para Admirarlo, satisfacer necesidades de alimentación, vestido, vivienda, salud. ¿Para qué? para admirarlo, ¿Ok? modificarlo, explotarlo o protegerse de él. Bien. Ahora usted misma, dígame, ¿qué es nicho ecológico? Nicho ecológico. Ujú. Ay, déjame lo busco. Santiago Mojica, ¿qué es nicho ecológico? Dice que describe una especie o población en un ecosistema. Ok, ya lo leyó, ahora explíquemelo, ¿qué es? Dice, el nicho ecológico es la posición relacional o funcional de una especie o población. Ajá, pero eso es la lectura. Usted explíqueme qué entendió.
Pues es donde llegan para establecerse de acuerdo a lo que encuentran que se pueden beneficiar de ese espacio. No. Nicho ecológico es la función que desempeña un ser vivo. O es productor, es consumidor o es descomponedor. Eso es nicho ecológico. Kyle Meaton. Sí, Meaton. ¿Qué es hábitat? Es donde el- ¿Es donde qué? donde viven, donde pues es que no sé cómo. Así como lo dijo, es donde vive una especie, es su casa. Ana Sofía, ¿qué es ecosistema? Pues es todo el conjunto de el espacio con la población que tiene. Bien, o sea, es la relación de los factores bióticos con los abióticos. Bien, Ana. Por lo tanto, la interacción que tiene el hombre con la naturaleza y que la utiliza para satisfacer sus necesidades, a eso se le llama dimensión ambiental. ¿Ok? A ver, creo que es Darely la que me tiene que decir los tipos de fósiles que hay. ¿Ya? Sí, Miss. A ver, La verdad, escuchamos. busqué en internet y salen todos los que están aquí en las opciones, salen todos esos tipos. ¿Qué es prensa? Es la de compresión, encontré así como estaba en internet. Bien. ¿Qué es moldeado? Es como cuando hacen un tipo de yeso. O sea, ¿es un fósil? Sí. ¿Qué cosa es un fósil, Darely? Bueno, es como algo antiguo que, que se encontró antes, como los restos de los dinosaurios. Ok, usted lo dijo, son restos de algo que existió. Un moldeado es algo que no existió, sino que yo lo fabriqué. Por lo tanto, no es considerado un fósil. Entonces ahí cancelaríamos luego la B y la C. Exacto. Ujú. Ujú. Ahora, la prensa no es un tipo de fosilización. La prensa es una técnica de fosilización. La prensa es aplastar el ser vivo contra una sustancia, un material, como arcilla, como yeso, como algo que se pueda moldear. La prensa forma parte del tipo de fosilización que se llama impresión. Pero la prensa no es un tipo de fosilización, es una técnica que se utiliza. ¿Qué Sí, pasa si entonces, usted quiere deshidratar unas flores? Pues las pone en un libro y les pone peso. Usted está sí, haciendo una prensa, está generando una técnica para deshidratar. O sea, la técnica es prensa y el proceso que va a obtener es la petrificación. ¿Sí? sí, ¿Ya entendió? sí, Miss. Bien. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver las palabras que están aquí y tienen que decir cuál es su significado. Ana Sofía, aparato de Golgi.
No me acuerdo muy bien. Es el que manejaba las proteínas, ¿no? ¿Cómo que manejaba? ¿A qué le llama usted manejar? Bueno, como que, o sea, las transportaba. Ah, ok. Bien. Almacena. Ujú. ¿Y qué más hace el aparato de Golgi, aparte de las proteínas? Pues las transportaba al organismo. Aparte de las proteínas, ¿qué otra cosa almacenaba? ¿Qué parte de la casa era? Es que yo no estuve en esa clase, entré hasta tiempo después en el curso y pues sí intento estudiar esa parte, pero todavía se me olvida. Entonces yo no vi lo de la casa. Es el baño, Ana Sofía. ¿Qué hace el baño? ¿Qué almacena el baño? ¿Los desechos? Entonces, ¿qué almacena el aparato de Golgi? Los desechos. Ok. Aniela, ¿qué hace la mitocondria? Aniela. Perdón, ¿es la célula de los animales? No, la mitocondria no es una célula, la mitocondria es un organelo que está dentro de una célula. Ah, ¿Pero qué hace? eh, ¿genera energía? ¿A través de qué proceso? ¿Cómo se llama? Sí, pero ¿cómo se llama el proceso a través del cual genera energía? ¿Del ATP? ¿Cómo? ¿ATP? Ok, sí, genera ATP, pero ¿cómo se llama el proceso para generar ATP? Fotosíntesis. No, hombre, ¿cómo cree? Si estamos hablando de la mitocondria, ¿cómo se llama? ¿La respiración celular? Sí, ya le dijeron. Antonio, ¿para qué sirven los lisosomas? Ah, los lisosomas son, am, este, son, según yo, son parte de la planta. No me acuerdo. Todo lo que está aquí es parte de la planta porque son organelos de una célula. ¿Pero para qué sirven? Ah, pues. mm, Sirven para generar la fotosíntesis. No, Antonio. Los lisosomas son exclusivos de la célula animal. Nada más los tiene la célula animal. Entonces, ¿para qué sirven? No me acuerdo. Bien, los lisosomas son unos sacos que contienen enzimas y ayudan a degradar los nutrientes. Ujú. Ujú. Sí. Ah, entonces sí estaba en lo correcto, pero es que no estaba seguro. Casey Orihuela, Dígame. ¿para qué sirven los cloroplastos? Esos son parte de la planta y es donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Correcto.
Daniel Jesús. ¿Cuál es la función de los ribosomas? ¿Transportan energía? ¿No? Caro, una pregunta. Caro, ¿o quién me está apoyando el día de hoy? No está Caro, no está, dice aquí Carmen. Sí, aquí estoy, Miss. Ay, Caro, sí es usted. Caro, una pregunta. Sí. ¿Les dejé a estos niños hacer su vocabulario? Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, saquen su vocabulario, chicos. ¿Y todos lo hicieron, Caro? Sí, nada más tengo registro de algunos. Ahorita le digo quiénes, ¿no? Pero de la clase pasada les dejó. A ver, permítame tantito. Sí, gracias. Cada clase les dejaba un vocabulario, entonces, jóvenes. Chicos, cada clase les dejaba un vocabulario de cada unidad. Según yo, no. No, según recuerdo solo de la 1 y la 2, creo. Unidad 1 y unidad 2. Ok, saquen esos dos vocabularios. Maestra. Sí, Caro. De la última clase con vocabulario fue del 5 de marzo. Dejó vocabulario de la unidad 1, 2 y 3. Y para el viernes 12 de marzo dejó vocabulario de la unidad 4, 5 y 6. Ok, gracias. Entonces se supone que tienen el vocabulario de todas las unidades, porque son 6 unidades. Sí. Gracias, Caro. Saquen todos sus vocabularios. Y vamos a empezar con el vocabulario de la unidad 1. Bien. Entonces, Ángel Zárate, léame por favor las 10 primeras palabras de su vocabulario de la unidad 1. Su palabra con su significado. Solo puse la palabra, ¿Cómo que la palabra? Sí, o sea, hasta les dije cómo quería el vocabulario. Que era palabra con significado. Léame las palabras. puse célula animal, Hasta célula ahí. vegetal. ¿Qué es una célula? Una función de un ser vivo. ¿Cómo? La función de un ser vivo. No, la función de un ser vivo no es una célula, ¿cómo cree? Busque en su engargolado qué es una célula. El concepto de célula. Unidad de estructura y función de todo ser. Si nada más que dejen que lo busque él.
Caro, di las instrucciones de cómo quería el vocabulario, que era la palabra con su breve descripción. Es el vocabulario. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasó con los chicos que no lo hicieron así como Ángel? Pues se pide que lo vuelvan a repetir. ¿Y no lo volvió a hacer? No. Ok. Bien, gracias, Caro. Sí. A ver, Brenda. Brenda Rosas. Sí. Brenda, léame sus 10 primeras palabras de la unidad 1. Y usted, Ángel, busca el significado de todas sus palabras porque al final de la clase se las voy a preguntar. Ok, puse célula, celda, unidad de estructura, teoría celular. Bueno, ahí puse las 4 como postulados. Léamelos. Bueno, que una surge de otra, contiene material genético, realizan todas las funciones vitales y todo está formado por células. Puse los carbohidratos, que son monosacáridos, que es la célula más pequeña. No, ahí estamos mal. No puede ser la célula más pequeña. Bueno, un carbohidrato no es una célula, es una biomolécula. Sí, una biomolécula. La estructura más pequeña se llama monómero. Bueno, puse que era la estructura más pequeña de los carbohidratos, el monosacárido. Ok, pero ahí póngale monómero. Ok. Bueno, que los lípidos o ácidos grasos, bueno, que eran saturados e insaturados, las proteínas, que son ácidos, aminoácidos y tienen enlaces peptídicos. Puse los aminoácidos, bueno, o sea, como que, ¿cómo se formaban? ¿Cómo se forman? Bueno, que el enlace peptídico son unión de 2 aminoácidos, los péptidos son 2 péptidos. ¿Cómo, o sea, cómo? 4 A ver, aminoácidos. ya me perdí. Ajá, bueno, la unión de 2 aminoácidos es un enlace peptídico. No, ahí estamos mal. La unión de 2 aminoácidos hace un péptido. Se unen por un enlace peptídico. Ok. ¿Sí? Sí. Ajá. Y los Luego. dipéptidos son 2 péptidos que son 4 aminoácidos. Ajá, pero ¿sabe qué, Brenda? Usted no me hizo un vocabulario. Un vocabulario es decir la palabra, solo la palabra y su descripción. Si usted puso proteína, la descripción era biomolécula orgánica. Si usted puso aminoácido, monómero de proteína. Ok. ¿Sí? Porque lo que usted hizo es un resumen de la palabra. Y eso no es un vocabulario. Entonces, hay que corregirlo, por favor, Brenda. Sí. Como si fuera un diccionario. Y de hecho les dije que tenía que estar en orden alfabético. Bien. A ver, Daniel Jesús, léame su vocabulario de la unidad 2. No lo encuentro, maestra. Lo hice en otro cuaderno y no lo encontré. ¿Y cuál tiene a la mano? ¿De qué unidad? El 1. Léala. Tengo lo de anatómico, fisiológico. Léame qué es cada palabra. Anatómico, todos los seres vivos están formados por una o más células. Eso está Fisiológico, mal, Daniel. ¿Por qué? Porque yo les pedí una palabra con una breve descripción. Una breve descripción son 2 o 3 palabras como máximo. No copiar todo lo que venía en el engargolado.
¿Por qué razón? Sí, Cirilo López, no hay problema. Porque el chiste del vocabulario es que ustedes dominen las palabras, cosa que todavía algunos no hacen. Ese es el objetivo de la tarea. Y lo que ustedes hicieron, pues no está bien. Aquí hay dos opciones. O lo repiten, como se los pedí, o en orden alfabético. Y una breve descripción de la unidad 1. La primera palabra que yo pondría, aminoácido, monómero de proteínas. Segunda palabra, ATP, energía. Tercera, célula, unidad de todos los seres vivos. Cuarta palabra, y así me voy. ¿Sí entendieron? ¿Quiénes lo hicieron así? Pongan su manita. Ahí donde dice reacciones hay manitas. Alcen la mano los que lo hicieron así. Nadie. Solo Uciel. Ok, Uciel. Maestra, es que yo tengo como, o sea, en celulosa puse constituye las paredes celulares de los vegetales. No, eso es demasiado. ¿Qué es la celulosa? Un Entonces, polisacárido. ok. Se acabó. ¿Por qué necesito que tengan ese vocabulario? Para que sepan qué significan las palabras. Si ustedes Pero no es que saben había qué dicho que como nosotros lo entendiéramos, ¿no? Por Y eso. bueno, Pero ¿a poco usted entendió todo eso? O lo buscó, ¿no? Me imagino. pero así ya sé que funciona así. O bueno, sí Pero está yo bien. no quiero que sepan qué funcionase. Yo quiero que sepan qué significa esa palabra. Pero ¿Sí? ¿cómo vas a saber qué Yo no les significa? estoy pidiendo que me expliquen para qué sirve el ADN. Yo necesito que sepan que el ADN es un ácido nucleico. Punto. ¿Ya entendieron? Maestra, como ejemplo, para unidad 2, que bueno, yo le puse, ¿no? Anabolismo, ¿no? Y puse la reacción química, entre paréntesis, de sustancias sencillas a sustancia compleja. ¿Eso estaría más o menos bien? ¿O es Sí, muy eso estaría bien. simple? Exacto. Bien, Uciel, usted que sí hizo bien la actividad, léanos 5 palabras. Puse átomo, considerada la unidad básica de la materia. Glucógeno, forma de almacenamiento de carbohidratos en células animales. Proteínas, hidrógeno, oxígeno, y disacáridos, A ver, otra vez de resultados de la unión proteínas, por ¿cuál medio de un puso? enlace glucósico. De proteínas puse polímeros constituidos por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ok. Luego, Monosacáridos, puse monómeros simples, estructuralmente constituidos por varios átomos de carbono. En célula, pues puse unidad de estructura y función de todo ser. bien, ahí lo que le falló es que no están en orden alfabético. Sí, ese es lo que no la tengo en orden. Así es. Solo lo único que tendría que hacer es ordenarlo de forma alfabética. Bien. Caro, ¿todavía pueden rectificar la tarea? Sí, todavía. Ok. Entonces, por favor, van a repetir sus vocabularios. Lo que necesito es que sepan el concepto de la palabra. ¿Qué significa la palabra? No para qué sirve el ADN, el ATP. No quiero eso.
Necesito que sepan el significado de las palabras. Si ustedes saben el significado de las palabras, muy fácilmente van a encontrar las respuestas. ¿Entendieron la actividad? Entonces, palabra, breve significado, en orden alfabético, por unidad. No me acuerdo si son 50 palabras de cada unidad. Nos dejó cuántas les hacer dije? 30 por unidad, maestra. Ok, entonces hagan sus 30 palabras por cada unidad. Y lo necesitan hacer y dominar porque lo que están haciendo es nada más memorizarse las respuestas y no saben ni qué significan las palabras. ¿Mm? Bueno. A ver, entonces, si yo puse anatómico, todos los seres vivos están formados por una o más células. ¿Está bien o está mal? ¿Y qué cosa es eso de anatómico? Esa palabra Está dentro de sería los postulados de la anatomía. teoría celular. Entonces, ¿para qué pone eso? Por eso pregunto si está bien o está mal. No, a ver, ¿para qué lo pone? ¿Cuál es el objetivo de poner esa palabra? ¿Qué es lo que quiere recordar? ¿Qué representa un sistema anatómico o la palabra anatómico? Porque así Pero como tal, como usted está está mal diciendo que porque la palabra la domine, pues ya sé que un anatómico representa a todos los seres vivos. está mal. ¿Por qué razón? Porque la palabra anatómico no nada más se conceptualiza una célula. La palabra anatómico es estructura, forma de un elemento, de algo. Las palabras que están en negritas de la teoría celular no es lo que tienen que recordar. Las palabras que están en negritas son los puntos que tiene que tener la teoría celular. ¿Qué es lo que tienen que recordar? Pues que la teoría celular nos dice 3 elementos. ¿Cuál es el primer elemento? Pues que todos los seres vivos están hechos de células. Que una célula realiza todas las funciones y que una célula se genera de otra ya existente. Eso es lo que tienen que recordar de la teoría celular. Entonces, si ustedes ponen teoría celular como palabra, ¿qué tendrían que poner como concepto de esa palabra? Yo tengo una duda, maestra. Es que en lo de la unidad 1, yo puse, o sea, no generalicé la teoría celular, o sea, lo separé como por postulados y puse 4. Entonces puse postulado anatómico de la teoría celular. Todos los seres vivos están formados por una o más células. Postulado fisiológico de la teoría celular. En las células se llevan a cabo, en las células se llevan a cabo todas las funciones metabólicas. El postulado del origen de la teoría celular, puse las nuevas células se forman por división de las células que ya existen, y en el postulado genético puse que toda célula contiene ADN. O sea, ¿está bien así o nada más, o tendría como que generalizar la teoría celular? Está bien así si le puso postulado. Está mal si nada más le pone anatómico. Porque No, sí, anatómico, a cada uno sí le puse postulado anatómico de la teoría celular, exacto. postulado fisiológico de la teoría celular, postulado Ujú. del origen y postulado genético. Ok, Entonces, así ¿sí sí se está bien? entiende. Pero si ustedes nada más le ponen anatómico, fisiológico, está mal porque la palabra anatómico no significa eso. La palabra fisiológico quiere decir las funciones. ¿Sí? No pueden, con esa palabra no pueden generalizar que todo lo que tenga fisiológico va a decir eso. Tienen que poner postulado fisiológico, postulado anatómico, o lo engloban como teoría celular. Recuerden que tienen que ser palabras estratégicas, palabras clave de cada unidad. Y la explicación no tiene que ser tan larga.
Tiene que ser breve para que se acuerden. ¿Dudas? Yo tengo una duda. Si lo tengo así como mi compañera que ahorita de lo que dijo, ¿estaría bien? ¿Qué es lo que estaría bien? Léame lo que cree que estaría bien. Que igual yo puse de los tres, bueno, de los postulados, y que igual puse postulado, anatómico, postulado, Ah, pues fisiológico. sí, ya dijimos que así está bien. Igual así los demás conceptos que lo haya puesto así, entonces también está bien. A ver, fíjense bien. Si yo les dijera las siguientes palabras, me van a decir cuál es su significado. Fíjense bien. Monómero. ¿Quién sabe Unidad qué es más monómero? pequeña. Es la ¿Cómo? célula más pequeña de Unidad una más pequeña. biomolécula. Ok, no es célula, es molécula. Bien. Mutación. Cambios genéticos. Bien. Evolución. Adaptación al medio ambiente. Ok. ADN. Material genético. Bien. Polisacárido. Compuesto por muchos monómeros. ¿Pero qué es el polisacárido? Muchos carbohidratos. Ajá. Unión de carbohidratos. Exacto. Endosimbiosis. Era lo de las células, ¿no? Que cada aparato tenía antes vida propia, ¿no? Organelo. Ujú. Ujú. Ok. ¿Entendieron cuál es la finalidad del vocabulario? Ustedes van leyendo un reactivo y encuentran la palabra endosimbiosis. Ah, yo sé que es endosimbiosis. Está hablando de la fagocitación de los coacervados. Ok, ya sé cuál es la respuesta. Ajá. Por eso necesito que dominen todas las palabras. Si ustedes dominan todas las palabras estratégicas de cada una de las unidades, perfectamente pueden entender muy rápido y buscar muy rápido la respuesta. Ahora, ¿cómo van a saber las palabras clave de cada unidad? Porque nosotros subrayamos, cuando yo les di las clases, estuvieron subrayando conceptos. Esos son los elementos clave de cada unidad. Por supuesto que si hay palabras que yo no entiendo, que no las subrayé, pero no entiendo. Por ejemplo, se me va Linneo, no me acuerdo de Linneo. Ah, pues yo pongo Linneo y entonces Linneo, su concepto es taxonomía. Y cuando yo vea a Linneo, sé que es taxonomía. Sé que lo que tengo que buscar es clasificación. ¿Ya entendieron? Entonces, yo no necesito un vocabulario en donde me transcriban los conceptos y me pongan múltiples conceptos que no voy a asimilar tan fácilmente. Es mucho más fácil comprender, analizar y relacionar conceptos que ya aprendí, que son breves, a través de los términos de cada palabra. Si yo sé que glucógeno, reserva de animales. Ah, pues entonces el glucógeno, y me tengo las opciones, y me dicen, relaciona los siguientes polisacáridos con sus productos o sus lugares de origen.
y viene ahí glucógeno. Y yo digo, glucógeno es del hígado, ok, porque es un polisacárido animal. Y viene glucógeno, y viene almidón, y viene celulosa. Pues obviamente glucógeno va con hígado. Luego celulosa, yo sé que es pared de células, entonces, de células vegetales. Entonces celulosa con plantas. Y sé que el almidón está en los tubérculos. Almidón en la papa que me pusieron ahí. ¿Ya entendieron? Si ustedes dominan el concepto, es más fácil encontrar las respuestas. ¿Ok? Bien. Caro, ¿para cuándo van a revisarlo? Bueno, van a volver a hacer su vocabulario. Para el próximo viernes. Perfecto. Entonces, son 30 palabras de cada unidad. Son 6 unidades. Cada palabra tiene que tener su concepto, brevemente su concepto. ¿Dudas? ¿Dudas del examen? Bien. Abran sus apuntes para ver en qué nos quedamos la última clase. ¿Cuál fue el último sistema que vimos? Maestra, Mande. yo tengo una duda en la pregunta, la que habla como de la dominancia de una de las teorías de Mendel que dice A mayúscula, A minúscula, de por qué las respuestas son números. Sí, yo igual tengo duda en esa. Dícteme los genes, por favor. Díctenme los genes, por favor. A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, y luego está A mayúscula, A minúscula. Hasta ahí. Ok. Hasta ahí tantito. Ahorita me dicta lo demás. Bien. La letra A significa un determinado gen. Vamos a ponerle el gen de color. ¿Por qué? Pues porque yo quiero, no dice ahí qué gen sea. Yo quiero ponerle gen de color. Puede ser estatura, puede ser enfermedad, puede ser textura, lo que sea. Yo elegí gen de color. De este gen de color hay dos opciones. ¿Qué significa A mayúscula? Dominante. Bien. ¿Qué significa A minúscula? Recesivo. Recesivo. Entonces, el gen de color tiene dos opciones, dominante y recesivo. ¿Sí? El otro gen es el gen B, que voy a poner gen de tamaño. Ajá. Lo mismo, tiene dos opciones. La opción del dominante y la opción del recesivo. Estos dos se combinaron. Y entonces, ¿cuál es la combinación? De acuerdo con Mendel, los hijos, ¿cómo van a salir? Chicos. No es la primera ley, es la segunda. ¿Cómo van a salir? ¿25, 75? 75 qué y 25 qué. 75% dominante y 25% recesivo. Correcto. Y 25% recesivos. Es decir, 75% van a tener el color A y el tamaño B. Y 25% van a tener el color A minúscula y el tamaño B minúscula. ¿Cierto?
¿Sí o no? Chicos. Sí. Bien. Eso dice Mendel. Punnett establece que para hacer esas combinaciones tiene que hacer un cuadro de proporciones. Yo no voy a poder hacer el cuadro de Punnett. Pero Punnett nos dice que para un gen la proporción es 1, 2, 1. Donde 1 para un gen de la segunda generación, en donde 1 es totalmente dominante. 2 va a ser dominante recesivo, vean, porque no quedó aquí bien espaciado, si no, no se va a entender. Ahí está, ahora sí. Para un gen, entonces, va a ser, uy, ahora ya lo regué. No, no queda abajo. Aquí. 1 va a ser totalmente dominante. 2 van a ser recesivos. Dominantes. Ay. Y 1 va a ser totalmente recesivo para un gen. Para 2 genes, la proporción cambia. 9, 3, 3, 1. Ajá. En donde 9 para 2 genes va a ser dominante, tres dominante recesivo, 3 recesivo dominante y 1 totalmente recesivo. Ajá. La respuesta de ese reactivo no están diciendo los porcentajes, por lo tanto no me tengo que ir a lo que dice Mendel. Están diciendo las proporciones, por lo tanto tengo que buscar si es la primera ley o la segunda ley y cuántos genes estoy manipulando para encontrar la proporción. Si fuera la segunda ley y solamente tengo el gen A, entonces la proporción es 1, 2, 1. Pero tengo 2 genes, A y B. Por lo tanto, la proporción es 9, 3, 3, 1. ¿Dónde encuentro este 9, 3, 3, 1? En el cuadro de Punnett. ¿Cómo se hace un cuadro de Punnett? Que no lo van a hacer. Porque no les va a dar tiempo, vaya. No tiene caso que lo hagan. ¿Cómo se hace un cuadro de Punnett? Ay, no, espérame, porque ya la regué.
Sí, ya la regué. Vamos a poner. A es el color verde. A minúscula, ay, el color amarillo. B mayúscula, textura liso. B minúscula, textura rugoso. Y esto lo debieron de aprender en la prepa. Paso 1. Se crean todas las posibilidades de cruzamiento. Es decir, un gen de color con un gen de textura. ¿Cómo me queda? A mayúscula, B mayúscula. ¿Qué otra me queda? A minúscula con B mayúscula. A mayúscula con B minúscula. Y A minúscula con B minúscula. ¿Cierto? Sí. Entonces, junto todos los posibles cruzamientos. Paso 2, entonces aquí. Paso 2. Pongo los cruzamientos como columnas y como filas. ¿Qué es esto? A mayúscula con B mayúscula. A mayúscula con B minúscula. A minúscula, ay, con B mayúscula y A minúscula con B minúscula, ¿cierto? Las pongo, dicen que como columnas y como filas. Entonces aquí lo repito, exactamente igual. Y después hago el cruzamiento, siempre poniendo los dominantes. A, B, B. A, B mayúscula, B minúscula. A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B mayúscula. A mayúscula, A minúscula, B mayúscula con B minúscula. ¿Sí? Y así me voy. ¿Sí quedaron? ¿Ya se acordaron? ¿Chicos? Sí, maestra. Bien. Al final de todo esto, ¿cuántos tengo que encontrar? Pues tengo que encontrar 9 totalmente dominantes, 3 dominante recesivo, 3 recesivo dominante y 1 totalmente recesivo. Aquí, en el cuadro. ¿Tengo tiempo de hacerlo? No. Solo me acuerdo cuál es la proporción de Punnett de acuerdo al número de genes. Como aquí yo manejo 2 genes, pues entonces esta es mi proporción. Si manejara 1, la proporción es 1, 2, 1. Las 2 personas que tenían duda, ¿ya quedó? Sí, sí, miss. Bien. ¿Qué otra duda hay? ¿Ya no hay otra duda? Ok. ¿En qué sistema me quedé? ¿Cuál fue el último sistema que vimos? Chicos. Binario, creo.
No escucho. Urinario, Ok, recuérdenme los que ya vimos, por favor. respiratorio, digestivo, ¿Qué más? Vimos ya el óseo. Vimos el nervioso. Vimos el urinario, vimos el respiratorio. El circulatorio también. No, según yo vimos digestivo, respiratorio, urinario y el nervioso. Hasta ahí se quedó. Óseo, ¿no? Ok, pongan entonces como título sistema óseo. ¿Cuál es el sistema óseo? Pues como es sistema, quiere decir que tiene un mismo tejido. El tejido se llama tejido óseo y está formado de materia orgánica y materia inorgánica. El 33% de los huesos es materia orgánica y está dado por dos tipos de células, osteocistos y osteoblastos. La materia inorgánica son elementos, es 67%, que es calcio, fósforo, magnesio, cloruro de sodio, etc. Estas células, osteocistos y osteoblastos, forman dos tipos de tejidos, tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso. En el tejido óseo compacto se encuentran laminillas separadas por unos canales que se llaman canales o sistemas de Havers, que son las líneas rojas que están esquematizadas ahí. Entre cada laminilla, aquí hay unas líneas punteadas que nosotros vemos que son los canales de Haber. Hay dos tipos de tejidos, tejido esponjoso que tiene perforaciones y tejido compacto que es totalmente liso. ¿En dónde encontramos el tejido óseo esponjoso? En el epífisis, o sea, las partes de arriba y de abajo del hueso. Las partes medias se llama diáfasis y es donde está el tejido compacto. Tenemos nosotros 206 huesos distribuidos de la siguiente manera. Hay huesos neumáticos, que son los que están dentro de nuestro cráneo, huesos planos que forman la escápula, omóplato u omóplato, el esternón, los ilíacos. Huesos irregulares, todos los de la columna vertebral. Huesos largos, los de las extremidades, tanto superiores como inferiores. Y huesos cortos que forman la parte de la mano y la parte del pie. Para su estudio, el hueso se divide en dos tipos de esqueletos, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial forma lo que es la cabeza y el tronco, es decir, todos los huesos del cráneo, huesos de la columna vertebral y costillas. El esqueleto apendicular está formado por los huesos de las extremidades superiores y las extremidades inferiores. En total tenemos 206 huesos cuya función es dar estructura, forma y sostén a nuestro cuerpo. Bien, siguiente sistema. Circulatorio no hemos visto, ¿verdad? Bien, el siguiente va a ser sistema circulatorio. Está conformado el sistema circulatorio, pues, por el elemento principal, que es la sangre. La sangre está en estado plasmático, así es que contiene elementos figurados que son células. Tres tipos de células la conforman: los eritrocitos, los linfocitos y las plaquetas o trombocitos. Los eritrocitos son los glóbulos rojos, son discos bicóncavos que tienen un hundimiento, carecen de núcleo.
Su función es la de transportan oxígeno a través de una sustancia conocida como sangre que se llama oxihemoglobina o bien dióxido de carbono a través de la carbooxihemoglobina. Esta sangre fluye a través de dos tuberías, la oxihemoglobina a través de las arterias y la carbooxihemoglobina a través de las venas. Dentro de la sangre también encontramos los linfocitos, conocidos también como glóbulos blancos, que se van a distinguir por la presencia o ausencia de granulocitos en el citoplasma. Los granulocitos son los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, y los que no son granulocitos son los monocitos y los linfocitos. Cada uno de estos glóbulos blancos actúa sobre diferentes agentes patógenos. Hay unos que actúan sobre virus, sobre bacterias, sobre hongos, incluso hasta sobre sustancias tóxicas para nuestro cuerpo. La función general es darnos protección. Por último, tenemos las plaquetas. Las plaquetas son células que trabajan con una proteína y esta proteína lo que va a hacer es permitir generar la coagulación. Es decir, que la sangre se solidifique para evitar que se siga saliendo cuando actúan, cuando está la presencia de una herida. La sangre va a circular a nuestro cuerpo de dos formas, a través de la circulación menor o pulmonar. La sangre llega por la vena cava superior. El corazón trabaja en dos movimientos, sístole y diástole. Sístole es la contracción de los músculos para liberar la sangre hacia la cavidad inferior del corazón. Y la diástole es cuando se llena el corazón de sangre. Entonces, esos dos movimientos tienen un determinado ritmo que forma la frecuencia cardíaca. La fuerza que se implementa, pues, es la presión arterial, y vuelvo a repetir, está dada por los dos movimientos sístole y diástole. La sangre llega por la vena pulmonar, como es vena, estamos hablando de carbooxihemoglobina, llega en diástole a la parte superior del corazón, que es el atrio o aurícula derecha. Pasa por una válvula que tiene 3 picos y se llama válvula tricúspide y se deposita la sangre en la parte inferior, que es el ventrículo derecho. Para poderse pasar, genera el mecanismo de sístole. Esta sangre, esta carbooxihemoglobina, pasa por el tronco pulmonar hacia los pulmones, en donde ya vimos que se lleva a cabo la hematosis, de manera que se oxigena la sangre. La sangre oxigenada regresa al corazón por la vena pulmonar, al lado izquierdo del corazón, a la aurícula izquierda, llegando en diástole. Pasa por la válvula mitral o bicúspide, en sístole, al ventrículo izquierdo, para que éste pueda llevar a través de la arteria aorta sangre a todo nuestro cuerpo. Cuando la sangre se oxigena, es decir, cuando llega a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y de ahí pasa al tronco pulmonar, se lleva a cabo la circulación menor. Cuando la sangre regresa por la vena pulmonar para llenar la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y mandarlo a la aorta para que por medio de las arteriolas y vasos capilares llegue a cada parte de nuestro cuerpo, se lleva a cabo la circulación mayor o sistemática. Bien. Así como se hace todo este movimiento de nuestro corazón, también circula algo que se llama linfa. La linfa forma parte del sistema linfático. La linfa es una sustancia amarillenta a través de la cual fluye o recorren los linfocitos. Para este sistema linfático, los elementos esenciales pues, son los ganglios. Existen varios ganglios linfáticos, están los ganglios axilares, abajo de la axila, inguinales, submaxilares que están en el cuello y atrás de las rodillas. Todos estos ganglios, su función es producir linfocitos. ¿Cómo se llama el mecanismo a través del cual se lleva linfa a todo nuestro cuerpo? Pues la circulación linfática.
Las estructuras anexas a los ganglios es el timo y es el vaso. El timo, que está exactamente arriba del corazón, es el que produce los linfocitos T, los que nos van a proteger de procesos de cáncer. Se come a todas las células amorfas. Y el vaso, aparte de producir linfocitos, también destruye a los eritrocitos viejos, las células o glóbulos rojos viejos. Bien, el último sistema que faltaría ver es el sistema endocrino. El sistema endocrino está dado por las glándulas endocrinas. Entonces, estas glándulas endocrinas, su secreción la vierten dentro de nuestro cuerpo. Si la vertieran fuera de nuestro cuerpo, se llamarían glándulas exócrinas, como el sudor, las glándulas mamarias o las glándulas lagrimales. De manera que las glándulas endocrinas vierten su secreción, que se llama hormona, adentro del cuerpo. Todas estas son las glándulas endocrinas. Empezamos con la cabeza, que en la cabeza, dentro de la cabeza está la hipófisis, la cual secreta sustancias que se llaman factores liberadores. En estos factores liberadores actúan sobre cada una de estas, haciéndolos funcionar. La siguiente es la tiroides, encargada del crecimiento, la paratiroides, que está a los lados, encargada de la absorción del calcio. Vienen las glándulas de la corteza suprarrenal, arriba de los riñones, donde secretan glucocorticoides. Viene alrededor de esta glándula suprarrenal, está la corteza suprarrenal, que secreta mineralocorticoides. Y después vienen los ovarios, que secretan estrógenos y progesterona, y los testículos, testosterona. Todos ellos pues tienen la función de actuar sobre las diferentes estructuras para regular a todo nuestro organismo. Bien, ¿dudas? Maestra, ¿me podría repetir el nombre de la parte que pasa por las venas? El tipo de sangre que pasa por las venas se llama carbooxihemoglobina. Gracias. Bien, ¿dudas? ¿Jóvenes? ¿No? Bien. Caro, entonces, con esto, Caro, ¿sí? Terminamos de ver todo lo que corresponde al temario de la UAM y Politécnico. Ok. Con esto se termina todo lo que es anatomía y fisiología, tanto humana como vegetal, dado que la clase pasada vimos tejidos vegetales. Entonces, terminamos ya todos los temarios, tanto de UNAM, UAM y Politécnico. Entonces, ¿ya termina la clase? Sí, Caro, si ya no hay dudas, pues entonces terminamos no solo el temario, sino la clase. Ok, Miss, muchas gracias, chicos. Al contrario. ¿Dudas, chicos? Bien, pues entonces que tenga excelente fin de semana. Hasta luego, Caro. Ok, Miss, muchas gracias. Gracias, maestra. Gracias, chicos. No se desconecten. Nos vemos en la siguiente clase.